Saludos, estimada audiencia. El día de hoy nos encontramos tratando uno de los temas más fundamentales en la historia de la humanidad, la diversidad y la comunidad LGBTI. Es el mes de junio, el mes del orgullo. Durante este mes se dio un acontecimiento histórico en Nueva York en el año 1969 en Stonewall, donde estas comunidades dieron el ímpetu y el primer indicio de lucha contra sus derechos y reconocimiento de sus libertades. El día de hoy me encuentro afortunado de tener a grandes personajes referentes a la sociología, la psicología y el derecho. Tengo como una gran acompañante a la psicóloga clínica Claudia Terán Ledesma, por la Universidad de las Américas, máster en Psicología Clínica y Medicina Conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Experiencia amplia en clínica de los trastornos de la conducta alimentaria y una gran publicación de relevancia en el área. Coordinadora de la carrera de Psicología, modalidad presencial y modalidad en línea. Tengo a la doctora Valeria Novoa, con el tema El odio ya no es una opción, abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de las Américas, magíster en estudios socioambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista superior en Derecho Constitucional y candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo a Elena, la doctora Elena Burgaleta, PhD en Sociología, docente investigadora de la Universidad Internacional SEC, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y especializada en investigación de género, interculturalidad y grupos vulnerables. A continuación, doy paso a mi querida psicóloga Terán. Hola con todos y con todas, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar aquí. Se me ha encargado que dé una charla respecto a qué tiene que ver la identidad desde la disciplina de la psicología con el tema de la diversidad. Entonces voy a hacer un esfuerzo en este tiempo de tratar de interrelacionar estos temas para poder traer luz a cómo podemos manejar el tema de la inclusión y la diversidad. Entonces vamos a ver, quiero empezar por la realidad y el hecho de que no hay nada más diverso que la identidad cuando hablamos de seres humanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que negar la diversidad en la identidad es lo mismo que negar lo que nos hace humanos, ¿sí? La identidad está en constante desarrollo, ¿sí? Es un concepto que se entiende hoy en día, que se construye por una cantidad de elementos que interaccionan unos con otros, está en constante desarrollo, en constante movimiento, no es estática. Entonces, por ponerles algunos ejemplos de cosas que construyen la identidad de las personas, podemos hablar del nombre, del apellido, podemos hablar de la nacionalidad, la cultura, las creencias, la orientación sexual, los roles de género, la experiencia de vida, imagen corporal, mi cuerpo físico. Es decir, hay una infinidad de elementos que están interactuando constantemente y tomando en cuenta la etapa evolutiva de las personas para construir la identidad. Siempre, claro, con una base genética que interacciona con todos estos elementos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una combinación tan infinita de qué identidad puede tener una persona y tan única que hablar de identidad es irremediablemente hablar de diversidad. Entender al ser humano desde la identidad propia implica reconocer la diversidad de formas de identidad. Entonces, llegamos a esta pregunta o a esta encrucijada que yo creo que muchas personas nos hacemos. Creo que las personas que construyen las leyes, creo que los líderes políticos y los líderes de educaciones académicas también, se hacen la pregunta de, ¿y entonces cómo manejamos tanta diversidad? ¿Sí? Es nuestra naturaleza preguntarnos y cuestionarnos respecto, entonces, ¿qué hacemos con tanta variedad? ¿Verdad? No sé por qué nos causa un poco de angustia esto de hay tanta variedad, hay tanta gente diferente, ¿qué hacemos? ¿Qué está bien? ¿Qué es normal? ¿Dónde ponemos el límite de entre lo sano, lo nocivo, lo normal, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces, la pregunta vendría a ser, ¿no es cierto?, ¿qué código podemos usar para guiarnos en estas cuestiones éticas? No solo éticas, sino ¿qué código podemos usar para la creación, por ejemplo, de políticas públicas, de políticas de trabajo, de políticas de salud?
¿dónde ponemos esta línea? ¿Sí? De qué se incluye y qué no se incluye. ¿Sí? Tomando en cuenta que de verdad la identidad es infinita. ¿Sí? Como yo les había comentado. Entonces, la respuesta a la que vamos a llegar y tenemos que llegar es los derechos humanos. ¿Sí? Cuando ustedes en algún momento se pregunten a qué código me atengo para crear una ley pública o para dar una declaración sobre alguien o algo, siempre piensen en los derechos humanos. Entonces, quiero un poco ahora irme hacia el tema de los derechos humanos para dar un poquito de información sobre este código universal que tenemos. Pero quiero empezar con tan solo el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, porque quiero que haya una comprensión de que el estado en el que vivimos es un estado de derechos, ¿sí? Es decir, todos nos enmarcamos dentro de la Constitución de este país. Entonces, les voy a leer el artículo 1, que es cortito, y dice, artículo 1, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y, importantísimo, laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Entonces, ¿por qué les doy yo este preámbulo? Porque quiero hacerles saber, quiero poner en su conocimiento que adoptar una postura y un enfoque de derechos no es opcional. Es la cultura, es en lo que nos enmarcamos legalmente. Entonces, rápidamente, y espero que mi charla de hoy les motive a investigar y leer sobre qué es esto de los derechos humanos, cuáles son, de qué se componen, pero rápidamente quiero dar una súper breve reseña histórica de en qué momento y por qué se crean los derechos universales humanos. Entonces, estos derechos son un código que se crean, es una carta que se redacta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es súper importante marcar el momento en el que se hace esta creación de esta carta, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron eventos donde pasaron eventos tan horrorizantes y tan barbáricos en cuanto a la raza humana, que nosotros mismos como humanos, como personas, nos vimos en la obligación de crear un código para regir nuestro comportamiento. Entonces surge esta carta como un parámetro para dejar de vivir en violencia, en guerra, en lucha unos con otros. Es un intento, es un anhelo, es un ideal de la sociedad más democrática que posiblemente pueda haber. Entonces se presenta esta carta en el 45, pero en el 48 se firma y se la adopta oficialmente como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta declaración es firmada por todas las naciones del mundo y es adoptada en todos los marcos jurídicos, ¿sí? Entonces, en el preámbulo de los derechos humanos, es decir, cuando tú abres el documento y empiezas a leer, te dan como un marco conceptual, un preámbulo que te explica por qué existen estos derechos. Y el preámbulo dice que la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos barbáricos y ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Entonces yo quiero un poco iniciar mi charla con esto, porque esto te da a ver que los derechos humanos, que la redacción de cada derecho humano es un ideal tan grande al que anhelamos, ¿sí? Es un ideal tan completo, ¿sí? Porque nos permite vivir en paz. Entonces, ¿y por qué les hablo de la palabra ideal y por qué es importante esto? Mucha gente piensa que esto es una cuestión así como de creencias, de como que puedes creer o no puedes creer en los derechos, o puedes adoptar o no puedes adoptar, o que es este ideal que está por ahí flotando. Pero al contrario, los ideales son tan esenciales para nuestra supervivencia, componen nuestra raza humana, ¿sí? Una de las teorías más prominentes de por qué nosotros, los sapiens sapiens, ¿sí?, derrotamos a las otras especies humanas, es porque tenemos la capacidad cerebral, cognitiva, de creer en ideales, ¿sí? Otros grupos de animales no pueden vivir en grupos grandes porque no entienden lo que es vivir por la paz, vivir por la libertad, vivir por la democracia, porque son conceptos que quedan en lo subjetivo, que quedan en el ideal. Entonces, al decir que los derechos humanos son el ideal más grande al que podemos llegar, es básicamente darnos una definición de lo que somos capaces, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de ideales, hablamos de nuestra capacidad de supervivencia, de nuestra raza humana, de lo que somos capaces de hacer cuando creemos en algo. Entonces, para darles algunas ideas de a qué me refiero cuando hablamos de ideales, ¿sí? Son cosas como, por ejemplo, las leyes, la religión, los códigos de vida, los códigos de ética, los códigos de las universidades. Esas cosas no existen en el mundo real, las hemos creado nosotros, existen porque las redactamos nosotros, las hemos adoptado, estudiamos para ellas y lo que hacemos es adoptamos, ¿sí? Un comportamiento en base a estas ideales que tenemos, ¿sí? Entonces, las leyes no las creamos nosotros, las creamos nosotros, no existen en el mundo físico. Cosas como, por ejemplo, las empresas, las comunidades, ¿sí? Son creaciones humanas, ¿sí? Decidimos en qué creemos y actuamos en base a ello. Entonces, así como hemos evolucionado, por ejemplo, en tecnología y en ciencia, y vivimos en un mundo tan tecnológico, así que gracias a nosotros hemos llegado a creaciones que de verdad han revolucionado el mundo, también hemos evolucionado en conciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo un momento en donde el ideal que teníamos no era el de la igualdad. Hubo un momento en la historia en donde nosotros no veíamos a todos los seres humanos iguales. No nos gusta hablar de ello. Y hoy está de moda borrar las películas y quemar los libros y hacernos los que esto nunca pasó. Pero la historia dice que el código que teníamos antes del 48 decía claramente: no todos los humanos nacen iguales y libres, ¿sí? No habían derechos de las mujeres, no habían derechos de los niños, no habían derechos del trabajador. Los códigos de vida eran otros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos llegado a esta maduración de nuestra conciencia, esta evolución de conciencia, donde hemos creado un nuevo código. Nosotros mismos lo hemos creado y nosotros tenemos que creer en ello. Entonces, no son vigentes estos nuevos códigos. ¿Por qué? Porque hemos entendido a través de un montón de errores que hemos cometido, como en la guerra, hemos entendido que somos responsables de nuestros actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al poder decir, yo puedo razonar sobre lo que hago, entonces significa que soy responsable también de lo que hago, ¿sí? Entonces, si yo tendría que resumir esto de la forma más básica, es, si tengo conciencia de mis actos, ¿sí? No debo hacer daño a otros. Uso de la razón básica. Entonces, ser humano, ¿sí? Es decir, ser de la raza humana, de la especie humana y el nivel de evolución que hemos llegado, ¿sí? Conlleva responsabilidad de cada acto que tenemos con otros y con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de ellos, ¿sí? Podemos ver el impacto que tiene en un otro lo que yo hago, lo que yo digo. Y entonces es mi responsabilidad corregirlo, arreglarlo, moderarlo, mejorarlo a través del tiempo. Eso es el código de los derechos humanos. Es un ideal, a eso anhelamos, a eso queremos llegar como raza humana. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, ojo, quiero aclarar esto, no es una cosa que está ahí como en el universo, así, no, o sea, está redactada en nuestra Constitución, es concreto, ¿sí? Nos enmarca a todos dentro de este nuevo código de interacción en el que entendemos y reconocemos que las personas nacen iguales y con los mismos derechos. Entonces, claro, ahí llegamos a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué discriminamos? ¿No es cierto? ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué tenemos actos de violencia, de xenofobia, de racismo? ¿Cuál es la respuesta al por qué hacemos esto unos con otros? Y en este momento me voy a permitir una opinión personal porque no tengo la respuesta. Tengo hipótesis de las posibles respuestas y por la profesión que yo tengo me he visto obligada a pensar en esto y en cuestionarme por qué hacemos esto las personas unos con otros. Y una de las ideas que yo tengo, una de las hipótesis que yo tengo, es que no hemos adoptado a la Declaración de los Derechos Humanos en su totalidad, ¿sí? Hemos de alguna forma pensado que está permitido elegir qué derechos otorgamos a qué personas. Sí, nos encanta esta idea de que tengo el derecho de pensar lo que yo quiero y eso me permite no creer en el resto de derechos.
el uno se anula el otro. Es decir, existe el derecho de libertad de pensamiento porque existe el código de derechos. Entonces, es como que hemos decidido, este derecho me gusta, este también, este no, este para esta persona, este no para esta persona. Y no podemos hacer eso. No sé si es por desconocimiento, nos falta todavía educar sobre este tema, nos falta ver por enfoque de derechos, pero no hemos adoptado a totalidad lo que implica todos los derechos para todas las personas, ¿sí? No podemos elegir. Creemos que podemos decidir quién tiene derecho a contraer matrimonio según nuestras creencias religiosas, o quién tiene derecho a la libertad de expresión o de creencias. También creemos erróneamente que podemos decidir remunerar injustamente o negar el trabajo a las personas por su nacionalidad o raza. Erróneamente pensamos que podemos pagar menos a las mujeres. Otra común es que creemos que podemos discriminar a los hombres y a las mujeres por sus decisiones respecto a su sexualidad, identidad sexual o su orientación sexual. Puede que no digamos nada verbalmente, pero no les damos trabajo y oportunidades a aquellos a quienes no aprobamos de su estilo de vida, apellido o presentan alguna discapacidad. Esto es incluso peor. El silencio y la pasividad respecto a la inclusión de la diversidad es ser cómplice del incumplimiento de los derechos. Gracias, Claudia, por tu aporte. Voy a dar paso a la doctora Valeria y quisiera preguntarle, en relación a su tema, ¿qué denota este tema de el odio ya no es una opción? Saludos con todos y con todas. Para mí es un honor representar al marco legal de esta intervención. Efectivamente, como mencionaba mi querido colega Lenin, el odio ya no es una opción, no solo casi a nivel mundial, sino en particular en nuestro país. Como mencionaba, soy abogada y justamente deseo el día de hoy informar a todas las personas que nos están mirando de nuestra comunidad los aspectos y efectos legales que hoy por hoy existen en cuanto a la discriminación y delitos cometidos contra el derecho a la igualdad. Para empezar, un poco de referencias históricas. Todos los derechos, o la mayoría de ellos, han sido el resultado de grandes luchas por parte de las personas frente a las injusticias. Resulta que desde hace muchos años se viene luchando por esta igualdad, no solamente formal, sino también material. Y en ese contexto es alrededor de 1985 que aparece por primera vez el término de hate crimes en inglés. A partir de estos años, y miremos ahora, 36 años después, se han logrado muchísimos avances en materia legal, como por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Código Orgánico Integral Penal reconoce un capítulo en el cual se establecen dos delitos en contra del derecho a la igualdad. El primero, ojo, delito, es la discriminación. Y el segundo es el delito de odio. ¿Por qué el odio ya no es una opción? Seguramente a muchos y a muchas de ustedes les ha tocado encontrarse en la vida o tal vez se han visto diciendo frases como: es que yo sí soy homofóbico, es que yo soy xenofóbica, es que realmente yo no soporto que venga una persona con esta visión religiosa a intervenir en la educación de tal persona o a intervenir en mi ámbito privado. No estoy en la capacidad académica de discutir la terminología que voy a discutir a continuación, pero creo que sí mi experiencia y mi capacidad reflexiva me puede llevar a plantearles la siguiente pregunta. ¿Es correcto que sigamos hablando de fobias? Si vamos a buscar en el diccionario el significado de la palabra fobia, nos encontramos con que este es un temor irracional. Un temor, miedo. ¿Nos dan miedo a las personas homosexuales? ¿Nos dan miedo a las personas con discapacidad? ¿Nos dan miedo a las personas que tienen otros principios o creencias religiosas? ¿Les dan miedo o nos dan miedo a las personas que pertenecen a otras nacionalidades distintas a las nuestras? Yo pienso que no. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de odio. Y a partir de ello, y a partir de estas discusiones justamente, el marco legal y la doctrina jurídica internacional
está buscando que se replanteen el uso de estas terminologías al incorporar delitos como los que yo acabo de mencionar. Efectivamente, como hablaba Claudia, el tema de la igualdad parte de una premisa, un bagaje histórico y toda una doctrina de derechos humanos. ¿Por qué de derechos humanos? En primer lugar, porque los derechos humanos no se nos otorgan, se nos reconocen, no son inherentes. Nosotros somos personas dignas desde el momento en el que empezamos a existir. Y es a partir de este concepto de dignidad que se van a desarrollar una serie de premisas que van a alcanzar categoría de derecho o categoría de delito, en caso de ser vulnerados. Adicionalmente, como también mencionaba Claudia, estos derechos humanos han sido recogidos en nuestra Constitución. Una Constitución que tiene un modelo esencialmente garantista y pro derechos. Para quienes no son colegas abogados o abogadas, recordarán o se les informará, más bien dicho, que hemos roto nosotros el paradigma del Estado de Derecho. ¿Qué implica esto? El Estado en el que prima la ley. La ley justa o injusta, igual es ley y de igual forma se aplica. Desde el 2008, nosotros tenemos el enfoque de Estado constitucional de derechos, en donde lo que predomina ya no es la ley, son los derechos y garantías que se reconocen en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. A propósito de esto, y entonces, por lo tanto, casi como una conclusión preliminar, las personas ya no podemos autodeterminarnos en una clasificación que discrimina a otras personas sin tener serias consecuencias legales. El derecho penal sanciona los actos, no los pensamientos. Pero existen ciertos pensamientos que pueden surtir un efecto material en la vida de las personas. De ahí que sea necesario conocer este ámbito penal, conocer este ámbito jurídico, para que nos eduquemos en cuanto a cuáles son los límites en el ejercicio de mi derecho a la libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de actuación, pero también desde el otro lado conocer cuáles son mis derechos y qué debo exigir yo. No solamente la tradicional exigencia del Estado, sino a los particulares, a las personas, a los individuos, a las unidades educativas, a cualquier otra instancia que pretenda transgredir ese ámbito de derecho que yo ya revisto por ser un ser humano digno. Comentaba Claudia hace unos minutos todo este tema de la personalidad, de la construcción del individuo. Y miren que hay un concepto muy hermoso que se llama el principio de bioindividualidad, bajo el cual se parte de la premisa de que ningún ser humano se construye de la misma forma y todos somos diversos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces también nosotros caemos en estos estereotipos de que diversidad es ser gay, diversidad es ser de alguna etnia en particular distinta a la predominante en un territorio. Más bien dicho, que este tema de la igualdad es algo que atañe únicamente a minorías, entendiendo minoría en relación de poder, no en cantidad. Entonces, si partimos de esta premisa, todos somos diversidad, todos tenemos un ámbito personalísimo, íntimo de la vida en el que somos distintos y distintas, y que por lo tanto tenemos la posibilidad de activar y exigir una tutela jurídica especial. En el caso de los delitos de odio, el tema es mucho más grave. Un acto simbólico puede ser penado con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, pero si ese acto produce lesiones o peor aún la muerte de la persona, que entre paréntesis menciono, tenemos casos muy recurrentes en nuestro país respecto a estos temas, la pena privativa de libertad puede ir de los 22 a los 26 años. Mi intención aquí es que de alguna forma también reconozcamos que si bien nosotros somos personas buenas y que se parte de la buena fe, ciertos actos inconscientes, tal vez por falta de educación o por falta de información, pueden estarnos llevando a ciertas actividades que nos hagan encajar en actividades delincuenciales. Cuando usted discrimina a una persona en razón de su etnia, de su preferencia sexual, de su género, de su discapacidad, de cualquier elemento, porque en ese sentido nuestra Constitución es muy, muy amplia,
usted está incurriendo en un acto delictivo. Y eso es importante que lo reflexionemos. Adicionalmente, me gustaría mencionar algo muy importante que se ha dado en nuestro país. ¿Qué sucede con la administración de justicia en ciertos casos como estos? Voy a mencionar solo uno que me llama mucho la atención y me parece que es coyuntural. A propósito de la pandemia, el último año hemos vivido nosotros algunos estados de excepción que se han creado a partir de la causal de calamidad pública y que se han planteado bajo el lineamiento de que se limite el derecho a la libre circulación, a la libertad de asociación y libertad de reunión. Al momento que el presidente de la República ha emitido los decretos ejecutivos de estado de excepción, de acuerdo al mandato constitucional, la Corte tiene que intervenir y analizar si estos decretos son constitucionales y dar ciertos parámetros y garantías. El punto interesante aquí, que quiero que vean cómo ha evolucionado en muchos temas nuestro Estado, es respecto a que estos dictámenes contienen lineamientos, precedentes, muy claramente delimitados y enmarcados en cuanto a los grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. Y de ahí que se haya instado al Estado a que actúe en virtud de mejorar las condiciones de estas personas, así como tutelar sus derechos. Los dictámenes de constitucionalidad son muy interesantes porque mencionan temas de género, mencionan personas con discapacidad, personas en situación de movilidad, personas sin recursos para acceder a la educación en el marco de la brecha de la tecnología, pero sobre todo me parece muy interesante el tema de las personas privadas de la libertad, que además, en congruencia con nuestra Constitución, son parte de los grupos de atención prioritaria. Nuestra Constitución ha diseñado no solamente un amplio catálogo de derechos, justamente ha creado adicionalmente ciertas categorías o rangos de personas que requieren una tutela jurídica especial y una necesidad también de la generación de ciertos derechos que tendrían un enfoque mucho más garantista por la situación especial de vulnerabilidad que viven. Entonces aquí nosotros encontramos personas de la tercera edad, personas adicionalmente que son sujetos de ciertos ámbitos de violencia, personas, vuelvo a repetir, privadas de la libertad, niños, niñas y adolescentes, las mujeres en periodo de maternidad, etc. Entonces vamos reflexionando cómo se han ido creando estas causales. Para concluir, quiero comentar simplemente un tema doctrinario del derecho penal y de por qué a los delitos de odio, los delitos contra el derecho a la igualdad, tienen una consideración distinta a los delitos ordinarios. Y es que cuando una persona comete este tipo de delitos, no solamente afecta a la víctima, sino que afecta a la comunidad o al grupo al que pertenece la víctima. Lo cual nos lleva a conectar a una situación mucho más amplia que sería la grave conmoción social que genera cada vez que una persona es afectada, es atacada en su integridad, en su dignidad, por pertenecer a un grupo distinto a lo que la sociedad en teoría ha pretendido encaminar como parámetro de construcción personal de un ser humano. Esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque de ahí justamente parte toda la severidad en todo caso y la actitud bastante punitiva del derecho penal en estos casos. Muchas gracias, doctora Valeria. A continuación doy paso a la doctora Elena Burgaleta, PhD en Sociología, docente e investigadora de la Universidad Internacional SEC, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y especializada en investigación, género, interculturalidad y grupos vulnerables. Muchas gracias por invitarme a este espacio de debate y reflexión. Creo que estamos viviendo un momento histórico dentro y fuera de la academia en el que se están generando de manera relevante estos espacios interdisciplinares, como les digo, de debate y análisis sobre la realidad social y concretamente sobre las diversidades con las que convivimos y de las que formamos parte. En su pregunta, ¿qué es esto de la interseccionalidad? Realmente la interseccionalidad desde las ciencias sociales es un instrumento de análisis que, como decía Lenin, nos va a permitir analizar estos cruces sobre las diversidades. Todos, nos decía Claudia, somos diversos. Hay tantas diversidades como personas, pero sí es cierto que afectan de manera diferente el formar parte de una u otra categoría.
hasta ahora. Hoy celebramos estos días el mes de la diversidad, vinculado sobre todo a una serie de acontecimientos que se desarrollaron en Estados Unidos en la década de los 70. Pero, como les digo, estas diversidades son mucho más amplias y mucho más complejas. Y además, en ocasiones, como nos decía nuestra compañera abogada, se expresan esas diferencias en relaciones de poder que a veces derivan en acciones violentas. Bien, entonces, ¿qué es esto de la interseccionalidad? Todas estas categorías, todas estas diversidades nos atraviesan a todas y a todos. Todas y todos estamos interseccionalizados. ¿Desde dónde? Desde nuestra posición de género, desde nuestra opción o deseo sexual, desde nuestra clase social, desde nuestros orígenes culturales, nuestra religión, los espacios en los que podemos o no movernos. Es decir, todas esas categorías de alguna manera nos atraviesan. El pertenecer a un grupo étnico, como les decía, o tener una discapacidad. Pero hasta ahora estas diversidades o estas categorías las hemos trabajado, las hemos pensado, sobre todo desde la academia, de una manera aislada. Entonces hablamos de las mujeres, hablamos de la población indígena, de las personas con discapacidad, de las personas privadas de libertad, pero sí es cierto que este cruce, que es lo que nos ofrece este análisis desde la interseccionalidad, lo que nos propone es que empecemos a pensar en que estas acciones y estas reacciones producto de estas intersecciones generan en ocasiones unas situaciones específicas que deben ser trabajadas, analizadas y ejecutadas desde las políticas públicas, por ejemplo, o desde el derecho de forma específica. Es decir, se generan, por así decirlo, unas vulnerabilidades específicas. Esto de la vulnerabilidad también nos da juego para hablar de la interseccionalidad, porque obviamente todas y todos estamos interseccionalizados, pero como les decía, no desde las mismas condiciones o desde las mismas posiciones de poder y de reconocimiento, por lo tanto, de los derechos. Fíjense que cada vez más en las ciencias sociales no hablamos de vulnerabilidad, sino de población vulnerada o vulnerabilizada, es decir, hemos decidido que estos grupos, nos comentaba Valeria, en ocasiones denominados como minoritarios, los hemos situado en una situación de vulnerabilidad, es decir, nadie quiere ser vulnerable, nadie opta voluntariamente por estar en una situación de desventaja respecto al resto de la población o tener menos recursos o menos instrumentos o menos legales, sociales o menos derechos sobre los que poder protegerse. También, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, hablamos del concepto étnico-cultural, el término de raza cada vez se utiliza menos, pero también racializamos, también consideramos, damos una categoría a una persona que consideramos, y esto es interesante, que no forma parte de lo normal, de lo mayoritario, y automáticamente supone, como les digo, un ejercicio, un acto de vulnerabilización de esos grupos. Volviendo a la interseccionalidad, como les decía, y poniendo algunos ejemplos muy cotidianos en donde podemos, por ejemplo, hablar de una mujer indígena que tiene una discapacidad, estaríamos hablando de una intersección específica que además, de alguna manera, en este juego social y en estas reglas del juego, está en una situación de desventaja. Pero además también podemos hablar de qué ocurre cuando una persona es racializada o tiene una opción sexogenérica que no corresponde a lo que llamamos el modelo heteronormativo, también está en una situación. Esta interseccionalidad le está situando, posicionando en un lugar que a veces no está reconocido de alguna manera por estas categorías sociales o legales. Es decir, si una persona, nos hablaba Valeria, de una persona que pueda haber sufrido crimen de odio, pensemos que puede ser una persona racializada, puede ser una persona de una clase social determinada, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona que forme parte o se identifique dentro de los grupos LGTBI. De alguna manera, ¿qué norma tengo que aplicar? ¿Cómo puedo defender esos derechos? Y la interseccionalidad, precisamente, y eso quiero insistir, no es un concepto, por eso me gusta hablar de un instrumento, en cuanto a su sentido práctico, no es algo elevado, teórico, sino que de alguna manera forme parte de los códigos única y exclusivamente académicos, sino que la interseccionalidad nos permite aterrizar estas diversidades y estas realidades en la práctica política, en la práctica legal, en la práctica social, en la práctica psicológica, en el diseño de un espacio, en la
en la creación de una casa, en la elaboración de un plan territorial. Es decir, esta transversalidad desde las distintas áreas de conocimiento, este instrumento que nos permite realizar este análisis, como comentaba Claudia, complejo, pero no por ello menos útil, porque precisamente, como les digo, esta técnica, este instrumento nos permite integrar toda esta complejidad y diversidad y precisamente trabajar, prever y denunciar estas situaciones de injusticia, de discriminación y de exclusión en numerosas ocasiones. Me preguntaba Lenin sobre el origen de esto y este término que parece que nos hemos inventado antes de ayer y realmente viene desde los años 70, en Estados Unidos. Concretamente los movimientos por los derechos de las mujeres afroamericanas empezaron a denunciar en un famoso libro que se llama Combe River que ellas no estaban representadas en ningún espacio de las luchas políticas o de las luchas por los derechos. Pensemos que estamos en los años 70 en Estados Unidos, fíjense que coincide también en el año 69 con Stonewall, es decir, un momento histórico mundial de gran efervescencia hacia el reconocimiento de derechos de estos grupos sociales que en ocasiones se han categorizado como minoritarios. Pues bien, como les comentaba, estos grupos de mujeres empezaron a reflexionar y a analizar cómo ellas no estaban representadas por lo que entonces eran los movimientos civiles en Estados Unidos contra la exclusión racial, la discriminación racial que había, ya que eran unos movimientos donde únicamente participaban y estaban liderados por hombres, pero simultáneamente estaban en un auge y apogeo importante los movimientos de los derechos de las mujeres, los movimientos feministas, que por otro lado tampoco las representaban a ellas como mujeres afro, no hablaban de su realidad con su origen étnico y también de clase. Entonces este movimiento de los 70 empieza a plantear qué ocurre, como les digo, cuando estas diversidades se cruzan, cuando estas categorías en las que nos vemos inmersos no se suman de alguna manera, por así decirlo, como si fuera una especie de sándwich o una pizza, sino que interaccionan. Es también en este contexto de los años 70, nos recordaba Lenin, las revueltas de Stonewall, que además quiero también hacer una pequeña anotación sobre el término de orgullo, el Día del Orgullo Gay o el Día del Orgullo LGTBI, donde muchas veces nos preguntan por qué hay que estar orgulloso de una u otra opción sexual. En estos días creo que vamos a ver uno de los documentales de Stonewall. Las revueltas de Stonewall no fueron únicamente un día, fueron una serie de días en donde la policía fue a determinados bares, donde había población LGTBI, concretamente población trans, y se produjeron una serie de actos violentos. Como ya habían ocurrido varias veces, la gente ya iba con cámaras, se grabaron, se filmaron escenas, y en una de estas escenas se ve a un policía golpeando a una chica transexual y le está preguntando, ¿no te da vergüenza lo que haces? Y ella se da la vuelta con la cara ensangrentada y dice, no, estoy muy orgulloso. Y desde ese término, de alguna manera, desde ese acto simbólico es cuando utilizamos el término del Día del Orgullo, que obviamente ha ido avanzando y desarrollándose y ampliándose hasta que podamos hablar de este mes de la diversidad, que, como les digo, incluye todas estas diversidades. También quería recordar que aquí en Ecuador tuvimos en Cuenca nuestro propio Stonewall en el año 97, y que es importante también que recordemos nuestra propia historia de derechos sociales, de derechos políticos y de reivindicaciones nacionales que han sido y que han derivado en lo que hoy podemos ver y reflejar en este escenario de derechos que mis dos compañeras estaban señalando. También quisiera hacer un pequeño énfasis o aterrizar un poco desde lo más abstracto, más macro, a qué estamos viviendo en este momento en Ecuador, cómo nos encontramos en esta situación desde la interseccionalidad, no solo desde la academia, y sí quisiera transmitir la importancia del momento histórico que estamos viviendo socialmente. En los últimos años hemos tenido un reconocimiento de derechos de población LGTBI, de derechos de las mujeres. Además estamos en un escenario que tenemos encima de la mesa muchos espacios de reflexión y preguntas sobre, como nos comentaba nuestra querida abogada, sobre las personas privadas de libertad, sobre los migrantes, sobre estos movimientos de migración que hemos vivido en los últimos años, con lo cual creo que es el momento idóneo para reflexionar
sobre esta interseccionalidad y empezar a romper de alguna manera estas categorías que a veces nos han oprimido o nos han aislado, como les comentaba o como nos reflexionaban ya en los años 70 estas mujeres afroamericanas, diciendo, bueno, ¿en qué categoría estoy yo y a qué derechos, por lo tanto, puedo apelar o puedo agarrarme o puedo reivindicar? Y ya para finalizar, sí les quería invitar a todas y a todos a hacer un pequeño ejercicio personal y del entorno, es decir, el que nos reconozcamos como personas interseccionalizadas, haciendo un pequeño ejercicio de cuáles son estos cruces que pasan por mí, por mi cuerpo, por mi mente, por mi psique, cómo me pueden condicionar, en qué ocurre en mi entorno, qué interseccionalidades vivo o conviven conmigo. Y por último, sobre todo a nuestros estudiantes que incorporen este instrumento de reflexión en sus áreas de estudio. Como les decía antes, desde cualquier punto de conocimiento podemos hablar y analizar esta complejidad de la diversidad desde la interseccionalidad. Elena, Claudia y Valeria, quisiera que me aporten su análisis si es posible erradicar la discriminación y violencia contra estos colectivos. Empiezo por ti, Claudia. Muchas gracias. Pienso que sí, siempre y cuando nos apersonemos del tema. Un poco regresando a lo que yo mencioné anteriormente, me parece que siempre estamos esperando que alguien se responsabilice, que alguien erradique. ¿Cuándo se va a erradicar? Creo que la pregunta correcta puede ser cómo se lo estoy manejando yo. Yo he aprendido, yo he estudiado, yo he erradicado, yo he cambiado mis actitudes. Creo que todo es posible, creo que los seres humanos somos capaces de cosas maravillosas y de cosas atroces. Pero creo que en cuanto a la erradicación, sí, siempre y cuando lo hagamos una cuestión propia, que queramos hacerlo, que intencionalmente modifiquemos nuestra conducta para ello. Listo, Valeria, a continuación tu análisis. Bueno, yo tengo dos respuestas, una como humana y otra como abogada. Mi respuesta como humana es que definitivamente la educación es una parte clave para que aprendamos a convivir con las diferencias en general, ¿no? Y luego también educación en temas de inteligencia emocional. El sistema educativo está centrado en el conocimiento de las ciencias, de los saberes que además nos aportan con una profesión, con un oficio para poder ejercer alguna actividad económica y sobrevivir al sistema. Pero realmente tener bases importantes de educación emocional, desarrollarnos destrezas de inteligencia emocional es algo que considero yo que realmente no sucede, no hay el interés, no hay la voluntad política ni social de invertir espacio, tiempo en esto, y de ahí que la empatía sea tan disminuida entre nosotros, ¿no? También está este tema de poder procesar al otro. Yo creo que en parte nosotros no tenemos esta capacidad. Tenemos como que de forma determinante y unilateral nuestra forma de ver la vida, nuestra interpretación de cada cosa como si esta fuera la única manera oficial de vivir. Y luego desde la perspectiva legal, yo sé que el derecho contemporáneo y el derecho penal contemporáneo tiene un enfoque que busca rehabilitar a las personas, mas no sería tan punitivo como anteriormente lo fue. Pero eso no niega también la parte pragmática de mi profesión, y es que, ¿por qué se cumple el derecho? Lamentablemente la gente no cumple con la ley porque sea lo correcto, sino por la amenaza de la sanción. Y en ese sentido, no podría yo decir que efectivamente el haber elevado a delito y tener derecho penal interviniendo en estos temas va a erradicar la problemática, pero definitivamente sí podrá aportar en términos, digamos, un poco más empíricos y tangibles, ¿no? Esa sería mi opinión. Listo, Elena, continuemos contigo, danos tu gran aporte. Bien, yo creo que desde los estudios sociales la idea o la búsqueda, sobre todo de la erradicación de cualquier expresión de discriminación, tiene que ser un objetivo permanente. Es decir, pensemos en una gran lupa que está mirando a la sociedad, que es desde esa lupa desde donde tenemos que analizarlo. Fíjense, yo les hablaba en este caso de los 70, de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, pero no tenemos que irnos muy lejos. Hace pocos años, en nuestra vida cotidiana, ya no solo desde las propiedades del derecho, era habitual reírse de una persona por el hecho de que tuviera una discapacidad o que se asociara con una determinada opción sexual, y formaba parte de unos códigos que nadie sancionaba. Teníamos unas violencias, por así decirlas,
internalizadas y socialmente aceptadas y compartidas. Por eso yo hablo de esta lupa, es decir, estos avances, cosas que ahora nos parecerían incomprensibles, incluso en materia de derecho, como os decía Valeria, de sanción, hace pocas décadas eran comportamientos habituales. ¿Qué tenemos que ver con esto? Y algo muy importante, que es que la sociedad y los grupos sociales están en permanente cambio, no son estáticos. Nos hablaba Claudia, que decía, la identidad del individuo no es estático, la sociedad tampoco. Entonces, y obviamente estas dinámicas y estos cambios podemos analizarlo, como les digo, en términos de reconocimiento de derechos, no solo de derechos, sino de comportamientos cotidianos. Términos como el acoso eran... no existían en absoluto, y yo recuerdo, ya pero de nuevo a mis amigas las abogadas que dicen, pues que eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Hay un trabajo que se ha hecho desde la psicología, no, mire, si se puede demostrar así, y hay unas técnicas, ¿no? Entonces, pero quizá, como les digo, desde los estudios sociales tenemos que plantearlo, al igual que la idea de la diversidad, es un proceso dinámico. ¿Y eso qué supone? Y que obviamente dentro de este espíritu que compartimos las tres de fe y esperanza en la mejora de la humanidad, es que obviamente esos derechos cada vez se van a ir reconociendo, más se van a ir sancionando legal y socialmente, pero que, como les digo, no tenemos que perder de vista la lucha. Listo, continúo contigo, Claudia. Me gustaría enfatizar esta pregunta. ¿Puedes determinar o explicarnos qué factores o elementos sufren los discriminados, excluidos, perseguidos y violentados? Por supuesto, creo que podríamos hablar de una amplia gama de efectos, digamos, o estilos de vida o problemas emocionales, de enfermedades mentales que pueden sufrir las personas que viven violencia. Si yo tendría que resumir en una sola palabra qué es todos estos actos que tú me has dicho, es vivir violencia. La violencia es el causal número 1 de toda enfermedad mental. Absolutamente toda la enfermedad mental es causada por violencia a uno mismo o violencia que alguien te hizo vivir. Y entonces la discriminación, los actos de discriminación, la violencia, la xenofobia, la misoginia, todo esto que tú quieras, como quieras llamarlo, es violencia de una persona a otra. Y esto puede llevar a una cantidad de enfermedades mentales, de problemas sociales, reclusión social, digamos, que baja la calidad de vida de las personas, ¿sí? El sufrimiento, el dolor, baja la calidad de vida de las personas. Me gusta mucho tu respuesta y continúo con Valeria. Valeria, me gustaría saber tu análisis con respecto a si en verdad la administración de justicia, el reconocimiento de derecho y de garantías y la configuración misma de delitos ha logrado en verdad solventar el problema. Bueno, esto ha significado un gran avance, pero debemos aquí hacer una división entre lo que es la forma de administrar justicia penal de otras materias. Es justamente en el ámbito penal en donde se pueden encontrar uno que otro reto en cuanto al sistema probatorio. Es muy complejo probar ciertos actos de violencia y discriminación cuando son simbólicos, sistemáticos, y donde no hay prueba material, ¿no? Recordemos que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia y que es a la fiscalía a quien le corresponde armar la teoría del delito, no a la persona probar su inocencia. Entonces, aquí hay un reto, pero el ámbito constitucional realmente, y con la última corte vigente, ha sacado muchas sentencias, muchos precedentes muy valiosos. Como mencionaba hace unos minutos, contemplando incluso la doble vulnerabilidad o la interseccionalidad que enfrentarían ciertos grupos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, los precedentes jurisprudenciales que han salido en el último par de años evidentemente están partiendo de la premisa del desarrollo y optimización de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, y en ese sentido hemos alcanzado un avance muy importante. A manera de conclusión, con una última pregunta. ¿Qué rol tiene la academia y por qué es importante integrar los temas de discusión de diversidad? Empiezo por ti, Elena. Muchas gracias, Lenin. Bueno, yo les comentaba al final de mi intervención y animaba a cada uno de nuestros estudiantes y personal académico este ejercicio de cómo estoy interseccionalizado o interseccionalizada y qué ocurre en mi entorno. Sí les señalaba que tenemos que pensar y repensar
en nuestras vidas y desde la academia en nuestros espacios de conocimiento, transversalizar la diversidad y no pensar, por eso no quiero ni muchísimo menos quitar valor, importancia al evento o a este mes de la diversidad, que creo que es fundamental y celebro que la universidad genere estos espacios, pero tenerlo, incorporarlo, como digo, en nuestras vidas y en nuestra formación y en nuestra profesionalización durante todo el año. Y esto quiere decir que la diversidad, es, como nos comentaba Claudia, está dentro de nosotros, forma parte de nosotros y tenemos que reconocerla, tenerla presente y pensarla permanentemente, individual y colectiva. Continúo contigo, Valeria. Bueno, yo tengo 4 lineamientos para responder esta pregunta. El primero es sensibilización, el segundo educación, el tercero políticas, esto a nivel interno de las IES y a nivel externo a través de la producción de conocimiento. ¿Por qué razón? Casa adentro, las universidades debemos, o la academia, debe fomentar el tema de este tipo de espacios e incluso capacitaciones para que, en primer lugar, como decía, nos sensibilicemos frente a la otredad, pero luego el tema de la diversidad tiene un bagaje de conocimiento muy interesante y muchas veces nosotros somos insensibles o nos desensibilizamos por ignorancia. En ese sentido, deberían haber espacios de educación continua, de capacitación gratuita a nivel interno, tanto para docentes, personal administrativo, estudiantes, a fin de poder solventar esta situación. Luego, políticas internas, ¿no? Políticas de acción afirmativa, tener un reglamento también disciplinario. Disculpen mi mente abogadil, pero creo que en muchos de los casos es muy necesario. Y también políticas que ayuden a visibilizar no solamente la problemática, sino también a cómo sería esta convivencia comunitaria sana. Y como último punto, la producción académica. Muchos de estos cambios, muchos de los derechos y normas jurídicas que se han ido creando a lo largo del tiempo son el resultado de la producción académica, de la investigación, de la generación de conocimiento sobre estos temas. Recordemos que el derecho es una ciencia auxiliar que se apoya en otras ciencias como la producción de conocimiento de la sociología, de la ciencia política, de la psicología, de la economía, etc. Y en ese sentido, la academia tiene que aportar justamente a través de estas investigaciones que arrojen resultados de conocimiento científico importantes, porque estos no son temas tan irrelevantes para la academia. En realidad son un campo de investigación y de conocimiento muy importante. Para concluir, danos tu aporte, querida Claudia. Bueno, tomando en cuenta todo lo que ya han dicho mis compañeras, creo que lo único que puedo decir para cerrar esto es que la academia, las universidades, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de tomar una postura pública frente a la inclusión de la diversidad. Digo pública porque no es suficiente que se quede solo dentro de las clases, de lo que los docentes dan a los alumnos, sino pública hacia la comunidad, hacia la sociedad y también en la comunidad universitaria. Que esto no sea una cuestión teórica de qué significa tener derechos o qué es el inclusivo, sino ser inclusivos. Bueno, hemos concluido con este conversatorio. Qué grato es conversar con grandes expertas, qué grandiosa oportunidad. Y esperemos que se pueda dar, como quisiera continuar conversando con ustedes, pero a manera de finalización, es como conclusión, estos temas tan trascendentales que debemos tratar, tan importantes para esta nueva agenda del siglo XXI. Es grato tener cada uno de los aportes que nos han brindado las diferentes personas aquí presentes y para mí es un orgullo decir que hemos cumplido con el objetivo y sobre todo con esa responsabilidad cívica como estudiantes, como entidades, como profesores de responder a estos temas tan trascendentales. Muchas gracias.